Uno. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que te dispongas a visualizar la sesión del día de hoy. Bienvenido nuevamente al Instituto de NIF, en esta oportunidad presentando la tercera sesión de nuestro programa práctico de especialización en normas internacionales de información financiera, mejor conocido como NIF. En plataforma ya me acompaña la doctora Nail Ruiz, quien se conecta con nosotros desde Bogotá, Colombia, y a quien damos la más cordial bienvenida. Doctora Nail, muy buenos días. Como siempre es un gusto recibirle en el Instituto de NIF, ya convertido en su casa para la sesión del día de hoy. Sin más preámbulos, les cedo las pantallas y los micrófonos para que pueda iniciar. Adelante. Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el impuesto a las ganancias y vamos a trabajar también la NIF 16, que nos habla sobre propiedad, planta y equipo. Inicialmente, como hemos trabajado las dos sesiones anteriores, vamos a iniciar primero con unas preguntas sobre la parte teórica y luego vamos a hacer unos ejercicios en Excel para que miremos la importancia de la parte teórica de las NIF para fines, de las normas internacionales de información financiera. Como es bien sabido, el impuesto a las ganancias, la NIF 12, básicamente lo que nos requiere, lo que nos exige es que hagamos un adecuado reconocimiento del impuesto a las ganancias corrientes, es decir, el impuesto que la empresa debe pagar o de pronto, en el caso de un saldo a favor, podría cobrar respecto a las ganancias del periodo corriente. Pero como es bien sabido, hay activos y pasivos, los cuales tienen diferencias en sus bases contables y sus bases fiscales. De ahí la importancia de realizar el cálculo del impuesto diferido. El impuesto diferido realmente es una provisión. ¿Cómo decirlo? Decirle a la asamblea, a la junta de accionistas, a la junta directiva, que esa provisión nos serviría para pagar el impuesto a futuro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos elementos de propiedad, planta y equipo, y los estamos depreciando de acuerdo a la vida económica, muy posiblemente la depreciación fiscal sea diferente. Entonces, ahí nuestro activo fijo durante el tiempo de vida útil, pues va a tener diferentes bases, tanto contable, NIF, como la base fiscal. Es importante esa causación del impuesto diferido, como lo dije anteriormente, con el fin de reflejar en los estados financieros que hay posibilidad de que a futuro, por esas diferencias temporarias, diferencias en el tiempo, tengamos que pagar o recuperar esa parte de impuesto a las ganancias. La NIC 12 nos habla única y exclusivamente del impuesto a la renta. No nos habla de ningún otro tipo de tributos, impuestos, contribuciones a los que, pues en cada país, de acuerdo a la normatividad tributaria, haya lugar. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles de las siguientes opciones son ejemplo de impuesto diferido activo? Elija dos. El impuesto diferido activo es el valor del impuesto de renta recuperable en periodos futuros con respecto a el valor transferido al periodo siguiente de pérdidas tributarias no utilizadas, B, diferencias temporarias imponibles, C, diferencias temporarias deducibles, D, diferencias permanentes. Aquí es muy importante lo que hablábamos o lo que veíamos en la parte teórica de la NIC 12. Tengan en cuenta que si nosotros estamos ante una diferencia temporaria imponible, pues vamos a estar ante un impuesto diferido pasivo.
Si estamos ante una diferencia temporaria deducible, estamos ante un impuesto diferido activo. Y de igual forma, si esas pérdidas tributarias son susceptibles de compensarlas en periodos siguientes, de acuerdo a la normativa tributaria, pues también se podría clasificar como impuesto diferido activo. Siguiente pregunta. La compañía ABC compró un edificio en enero del 2005 por 150.000. El cargo por depreciación contable es el 5% en línea recta. Por propósito de impuestos, la depreciación del 2% se deduce anualmente. Es decir, que para la presentación de los estados financieros, pues vamos a aplicar esa política contable, que es 5% en línea recta. ¿Por qué? Porque esa depreciación contable refleja la realidad económica, es de acuerdo a la vida útil estimada para ese edificio, la depreciación de ese edificio. Fiscalmente, pues la tasa para ese edificio es del 2%. ¿Qué significa? Que tengo que hacer una conciliación de ese activo, en este caso del edificio, del valor contable versus el valor fiscal. El resto de los costos se deducen en periodos futuros, como depreciación o a través de una deducción al momento de la venta. La tasa de impuestos es del 25%. ¿Cuál debe ser el saldo del impuesto diferido a 31 de diciembre del 2018? ¿Qué nos dice la NIC 12 respecto al impuesto a las ganancias? Primero que nos dice es debemos establecer la base fiscal y la base contable de activos y pasivos. Entonces, como en el ejercicio tenemos un activo, tenemos su base contable y su base fiscal. Adicional, la NIC 12 nos indica que debemos establecer si hay diferencias. En este caso, sí hay una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque el valor contable difiere del valor fiscal. ¿Cómo difiere? Tenemos que establecer el siguiente paso de acuerdo con NIC 12 es si es una diferencia temporaria imponible o deducible. Una vez hayamos establecido si es diferencia imponible o deducible, esa diferencia se multiplica por la tasa de impuestos. ¿Para qué? Para hacer el reconocimiento contable en los estados financieros de ese impuesto diferido, activo o pasivo. Dice la norma, la NIC 12, que ese impuesto diferido tenemos que reconocerlo en resultados, excepto como en la sesión de ayer que estábamos observando un reconocimiento del impuesto diferido en otros resultados integrales. También la NIC 12 nos indica que si esta diferencia temporaria proviene de una partida de otros resultados integrales, pues el impuesto diferido no se debe causar al gasto, sino se debe causar en la partida de otros resultados integrales. Entonces, recordemos un poco, hicimos un ejercicio sobre una revaluación, el efecto fue ese impuesto diferido que teníamos que causar sobre esa revaluación, ese mayor valor, porque empezaron a diferir la base contable de la base fiscal de ese elemento de propiedad, planta y equipo, y esto nos generó un impuesto diferido pasivo. Entonces, en el ejemplo que tenemos, llegamos a la conclusión que el impuesto diferido activo es de 4.500. ¿Cómo llegamos a ese impuesto diferido? Pues hagamos el ejercicio aquí en un Excel. Y cuando se termine la clase ya sabemos que este material los vamos a entregar a ustedes. Entonces aquí vamos a dice que vale el costo del edificio 150.000. Tenemos un costo
Entonces vamos a trabajar con un costo de 150.000. Aquí vamos a colocar una columna que se llame contable y otra columna que se llama fiscal. El valor fiscal pues no difiere en el momento del costo, lo que nos está diciendo el ejercicio. ¿Dónde difiere? Difiere en la depreciación. Entonces aquí vamos a colocar una depreciación. Para el saldo contable es del 5%. Y para el valor fiscal es del 2%. Tenemos el 5 y tenemos el 2. Por lo tanto, el valor en libros en este caso específico es de 142.000 respecto de 147.000. Entonces, este es el ejercicio normal que tenemos que hacer con cada una de las partidas a la fecha de cierre del ejercicio contable. Este es el ejercicio que debemos hacer, es la conciliación fiscal. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a la normatividad tributaria de cada país, pues cada uno va a manejar sus bases contables diferentes. ¿Qué hemos hecho hasta acá? El primer paso que nos indica anécdota. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es establezca cuál es la base contable y la base fiscal de activos y pasivos. En este caso específico, ¿qué tenemos? Tenemos un valor contable que está por debajo del valor fiscal. En este caso específico, estaríamos ante una diferencia temporaria deducible. Esa diferencia temporaria deducible es de 4.500. La tasa de impuesto es del 25%. Esperen un momentico. 25%, 150.000. Ok, no tuve en cuenta el tiempo. Aquí estamos hablando del 1 de enero del 2025. Por propósitos de impuestos, el resto de los costos se deducen, no sé. Aquí vamos a tomar ok. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que la compra fue el 1 de enero del 2025. 1 de enero del 2025. Vamos a hacer la depreciación una a una. Entonces, al cuarto año, aquí nos están diciendo calcule
el valor en libros al 31 de diciembre del 2000. 31 de diciembre del 2000, X8. Entonces está 2005, 2006, 2007, 2008. Entonces aquí la depreciación acumulada por los 4 años. En el caso, desde el punto de vista contable, es de 30.000, desde el punto de vista fiscal, 12.000. Es decir, que el valor en libros al 31 de diciembre del 2018 es 120.000 versus 138.000. Es una diferencia temporaria deducible de 18.000. Entonces, hagamos el ejercicio anual, porque realmente nosotros lo que vamos a hacer, lo que debemos hacer es hacer el ejercicio anual, año a año. ¿Hasta qué? Hasta cuando nos demos cuenta que fiscalmente nosotros estamos haciendo una deducción, en este caso específico, de cada año. Un momento, por favor, aquí vamos a mirar la deducción de 3.000 respecto a la deducción fiscal que realmente deberíamos hacer. Si no existiera esa diferencia entre la base contable y la base fiscal, el gasto o el costo por depreciación que yo podría deducir deberían ser 7.500, pero en la realidad solamente me estoy deduciendo anualmente una depreciación de 3.000. Solamente me puedo deducir una depreciación de 3.000. Pues al futuro, ¿qué va a suceder? Que como estoy depreciando con un mayor porcentaje del valor contable, pues va a resultar que al final ese valor fiscal me va a permitir llevar más gasto deducible del que había llevado de forma contable. ¿Por qué? Porque en el tiempo, pues ese valor contable va a llegar a cero, pero aquí me va a faltar saldo por descontar por efecto de la depreciación. De ahí el por qué es una diferencia temporaria deducible. ¿Listo? Significa que hoy estoy afectando menos o me están permitiendo llevar menos gasto deducible en ese impuesto de renta. Pero a futuro, a diferencia temporaria deducible, a futuro, yo podría tener un mayor valor de ese valor a ajustar. ¿Por qué? Porque contablemente, pues, la estoy depreciando a un mayor valor. En el ejercicio de ayer, estábamos viendo que era una diferencia temporaria imponible. Sería el caso contrario. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos aquí una tasa del 5, pero fiscalmente supongamos que me permiten una depreciación acelerada. Entonces, en este caso, no estaría ante una diferencia temporaria deducible, sino imponible. ¿Por qué es imponible? Nuevamente, como fiscalmente me estoy deduciendo gasto anual de depreciación 15.000, cuando solamente debería ser 7.500, pues significa que al futuro voy a resultar pagando, o mejor dicho, no me van a permitir descontar ese valor, la diferencia. Entonces, por eso es una diferencia temporaria imponible. Recordemos, ¿qué es lo que busca la NIC 12? La NIC 12, perdón, impuesto a las ganancias. Básicamente lo que busca es reflejar la realidad económica. ¿Cuál es la realidad económica? La realidad económica es que para
realizar el impuesto de renta, el impuesto a las ganancias, existen unas diferencias en el tiempo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista contable, la realidad económica puede diferir de la base fiscal. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que hacer la causación de un impuesto, y en este caso del impuesto diferido, porque realmente es un impuesto contable en el cual se sopesen, por decirlo así, esas diferencias entre la parte contable y la parte fiscal. Es básicamente el objetivo de la NIF 12. Este es un ejemplo muy pequeño, pero la esencia de el impuesto diferido recae en este ejercicio. Cuándo es diferencia temporaria deducible y cuándo es diferencia temporaria imponible. Sigamos con más ejemplos. Y ya hacemos un ejercicio un poquito más grande. La compañía XYZ tiene un activo no corriente con un valor en libros en los estados financieros de $18,000 al 30 de diciembre de 2017. Su valor reducido del impuesto o base tributaria a la fecha era de $9,000. La tasa de impuesto del 30%. ¿Cuál es el saldo del impuesto diferido con respecto a este activo al 30 de diciembre del 2017? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que mirar? Tenemos que mirar cuál es la base contable, cuál es la base fiscal. Tenemos un valor en libros de 18,000 y tenemos un valor contable de 9,000. Como ese valor en libros es mayor a su base tributaria, que es 9,000, esa diferencia temporaria contable mayor a fiscal nos da una diferencia temporaria imponible. La diferencia es de 9,000. O sea, restamos 18 menos 9. Eso, 9,000, perdón, 18,000 menos 9,000 nos da 9,000, que sería nuestra base tributaria o nuestro impuesto, nuestra diferencia temporaria imponible, perdón, diferencia temporaria imponible. Lo multiplicamos por la tasa de impuesto, que es 30,000. Por lo tanto, tendríamos un impuesto diferido pasivo de 2,700. El valor registrado, es decir, el valor en euros de un activo, excede de su base tributaria. La diferencia se multiplica por la tasa de impuesto para medir el impuesto diferido pasivo. Al calcular su utilidad antes de impuestos para el año terminado al 30 de diciembre del 2019, la compañía XYZ ha causado regalías por cobrar, una cuenta por cobrar, denominada regalías, por 200,000 y unos intereses por pagar por 250,000. Las regalías e intereses se tratan sobre la base del efectivo para el cálculo de impuestos, o sea, para que sean efectivamente pagadas. ¿Cuáles son las diferencias temporarias netas? ¿Por qué nos habla de diferencias temporarias netas? Porque estamos hablando de una cuenta por cobrar, que son regalías por cobrar, y unos intereses por pagar. Entonces, tenemos un activo y tenemos un pasivo. ¿Cuáles son esas diferencias netas al 30 de diciembre del 2019? De acuerdo con NIF 12, impuesto de renta. Entonces, en este caso, estaríamos ante una diferencia temporaria deducible de $50,000. Entonces, hagamos el ejercicio para que cuando nos entreguen el material, pues lo tenemos ahí. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Tenemos unas regalías por cobrar. Tenemos el valor contable y tenemos el valor fiscal. Entonces, tenemos un valor contable de las regalías de 200,000. Y tenemos unos intereses por pagar de 250,000. Que también es su valor contable. Las regalías e intereses se tratan sobre la base del efectivo en los cálculos del impuesto. ¿Cuáles son las diferencias temporarias netas al 31 de diciembre del 2019 de acuerdo con NIF 12
impuesto de renta, no nos están entregando la tasa, solamente nos están preguntando cuánto es la diferencia temporal, si es deducible, si es imponible. Entonces aquí el valor fiscal pues va a ser 0 en ambos casos. ¿Por qué? Porque tendrá saldo fiscal hasta el momento en que las regalías sean cobradas o los intereses sean pagados. Entonces, al 31 de diciembre del 2019, en este caso 2019 vamos a colocar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una diferencia temporaria en el caso del activo. Analicemos primero la regalía por cobrar. La regalía por cobrar es un activo. El valor contable es mayor al valor fiscal. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos una diferencia temporaria imponible. ¿De cuánto es esa diferencia temporaria imponible? Entonces tenemos el valor contable y el valor fiscal. Tenemos una diferencia temporaria imponible de 200.000. Porque aquí estamos hablando del activo, de las regalías por cobrar. Pero también nos piden que analicemos los intereses por pagar. Los intereses por pagar, por ser pasivos, nos dicen que el valor contable es mayor que el fiscal. Por ser pasivo, estamos ante una diferencia temporaria deducible. Que sería su saldo contable menos su saldo fiscal. Por lo tanto, la diferencia temporaria neta, en este caso específico, sería diferencia temporaria neta deducible. De 50.000. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos tips en el momento de establecer las diferencias temporarias. ¿Para qué? Para saber si siempre una diferencia temporaria imponible siempre nos va a dar como resultado un pasivo por impuesto diferido. Una diferencia temporaria deducible siempre nos va a dar como resultado un activo por impuesto diferido. Es decir, si el ejercicio en este caso nos diera una tasa de impuestos, pues nosotros podemos presentar ese activo por impuesto diferido de forma neta. ¿Por qué? Porque tenemos calculado un pasivo por impuesto diferido y tenemos calculado un activo por impuesto diferido. La norma nos dice que los podemos compensar. Muchas empresas los compensan, los presentan compensados. Hay otras empresas que los presentan de forma separada. Ya es a criterio de la empresa. Lo importante es que en las notas a los estados financieros, cuando se hace esa conciliación, se vea el ejercicio. Es decir, supongamos que también tenemos una tasa de impuesto del 25%. Entonces vamos a hacer el ejercicio completo. El enunciado no nos lo dice, pero hagamos para que ustedes vean. Entonces, ¿cómo nosotros contabilizamos? Pero primero definamos cuánto es el activo por impuesto diferido. Entonces, el activo por impuesto diferido es tomar nuestra diferencia temporaria deducible por la tasa de impuesto. Ese sería nuestro activo por impuesto diferido. ¿Cómo lo contabilizamos? Aquí pasivo por impuesto diferido. Ya les coloco la contabilización. Vamos a hacer el cálculo del activo y del pasivo. ¿Por qué? Porque la NIC 12 nos indica cómo es el procedimiento, cuál es el paso a paso. Una vez se establezcan las diferencias temporarias, lo que tenemos que hacer es tomar la diferencia imponible deducible y multiplicarla por la tasa de impuesto. Lo podemos compensar o lo podemos presentar por separado.
Entonces, hagámoslo en la primera parte separado y en la segunda parte lo hacemos compensado. Entonces, sería activo por impuesto diferido. Entonces, vamos a tener contra una cuenta que se llama gasto por impuesto a las ganancias. Hay empresas que le colocan como un auxiliar a esa cuenta que se llama impuesto a las ganancias diferido o corriente, ya es a criterio también del manejo contable de cada compañía, porque en información a revelar de la NIC 12, pues se nos exige que hagamos una conciliación de la cuenta de impuesto a las ganancias, la cual va a tener tanto el impuesto de renta corriente como el impuesto de renta diferido. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro pasivo. Esa sería una forma de presentación. Vamos a colocarle presentación separada. Y aquí, presentación compensada. Ya miramos la norma, el artículo que no se perdona. Vamos a mirar el párrafo de la NIC 12, donde nos habla de esa compensación. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Pues como ya sabemos que la diferencia temporaria neta es deducible, pues lo que vamos a tener es un activo por impuesto diferido. Entonces, aquí vamos a tomar nuestra diferencia temporaria neta deducible y la vamos a multiplicar por la tasa de impuesto. Entonces, o compensada o presentación separada. Ustedes saben que la NIC 12 y todas las normas internacionales de información financiera son estándar. Simplemente nos dan la pauta de cómo debemos realizar la presentación, la mención de los diferentes hechos económicos. Entonces, como les dije, vamos a pasar aquí directamente a la NIC 12 para que tengamos en cuenta cuál es ese párrafo de la norma. Es muy importante que ustedes tengan el material de las normas internacionales a la mano. ¿Por qué? Porque le queda a uno mucho más fácil. Realmente es un material muy extenso y considero que es pertinente tenerlo de consulta. Entonces, NIC 12, impuesto a las ganancias. Tenemos un punto donde nos habla de la presentación. Entonces, en la presentación es donde vamos a, incluso dentro de la misma NIC 12, pues hay unos ejemplos muy pequeños, pero que nos sirven de guía precisamente como para ponerle practicidad a los términos que se emplean.
Entonces aquí básicamente la medición era lo que estábamos hablando. Siempre vamos a utilizar la normativa y tasa impositiva que se hayan aprobado. ¿Listo? Para que lo tengamos también en cuenta, es muy importante ese punto. Incluso en la sesión de ayer estábamos hablando de el cambio en la tasa de impuestos. Yo le decía, si ya está aprobado, si es la tasa con la cual vamos a trabajar, pues tendríamos que aplicarla. Entonces, esto es súper importantísimo. El activo y el pasivo por impuestos diferidos no deben ser descontados, es decir, traerlos a valor presente. Las partidas de otros resultados integrales, o sea, partidas reconocidas por el resultado, pues tenemos que reconocerlos directamente en otros resultados integrales. Y la compensación es el párrafo 71. Una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes. De forma simultánea también lo que tiene que ver con impuestos diferidos. ¿Los debe compensar? Sí, claro, siempre y cuando se pueda compensar. Ya esto ya es a criterio de cada una de las entidades. Entonces, este es el párrafo 74. Sigamos con nuestros ejercicios pequeños y ya pasamos al ejercicio un poco más grande. Las siguientes afirmaciones relacionadas con la clasificación de ítems bajo la NIC 12 son verdaderas o falsas. El gasto de interés causado por incluir en la utilidad tributaria sobre la base del efectivo debe ser clasificado bajo las diferencias temporarias deducibles. Cuando la depreciación acumulada sobre un activo es mayor que la depreciación acumulada en impuestos, el valor debe ser clasificado como bajo las diferencias temporarias deducibles. Pues en este caso, pues estaríamos tanto una como la otra es verdadera. Esta presentación pues va de la mano con lo que hicimos en los intereses por pagar y en lo de la depreciación acumulada. Según la NIC 12, las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Los costos de desarrollo se han capitalizado y serán amortizados, pero se deducen al determinar la utilidad tributaria en el periodo en que fueron incurridos. Esto genera un impuesto diferido activo. La base tributaria para una máquina por propósitos de impuestos es mayor que el valor registrado en libros o registrado en los estados financieros hasta el final del periodo de reporte. Esto genera un impuesto diferido activo. Entonces, en el primer caso es falsa y en el segundo es verdadera. Entonces, el costo de desarrollo se ha capitalizado y será amortizado, pero se deduce al determinar la utilidad tributaria en el periodo en que fueron incurridos. Recordemos un poco lo de los costos de desarrollo que son capitalizados y son, en este caso, llevados como un mayor valor. Estamos hablando de activos intangibles de la NIC 38, donde nos indica que tenemos dos fases, una fase de desarrollo de activos intangibles generados internamente, que es la fase de investigación y la fase de desarrollo. La fase de investigación, pues ustedes ya saben que va directamente a resultados. En la fase de desarrollo, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una capitalización, siempre y cuando cumpla una serie de criterios, de ese activo intangible. Entonces, en la fase de desarrollo, que cuando cumplan los criterios de reconocimiento, pues vamos a reconocer ese activo intangible generado internamente. Como dice que desde el punto de vista tributario, solamente se deducen en el momento en que fueron incurridos, o sea, solamente en el periodo en que fueron incurridos, no antes, no en el momento en que se capitalizan, sino en el momento en que fueron incurridos. Entonces, ¿esto que nos va a generar? Que el valor contable es mayor que el valor fiscal. Por lo tanto, esto nos va a generar un pasivo por impuesto diferido. Según la NIC 12, impuesto de renta, las siguientes afirmaciones relacionadas con el impuesto diferido son verdaderas o falsas. El impuesto diferido pasivo es el valor del impuesto de renta por pagar en periodos futuros, con respecto a las diferencias temporarias imponibles. El impuesto diferido activo es el valor de impuesto de renta recuperable o por cobrar recuperable en periodos futuros con respecto a las diferencias temporarias deducibles. Entonces, en este caso es verdadero.
La compañía XYZ tiene intereses por cobrar con un valor en libros de $55.000. Este estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019. El ingreso relacionado con intereses será sujeto a tributación sobre la base del efectivo en 2000X0. XYZ tiene cuentas por cobrar comerciales con un valor en libros de 100.000 en su estado de situación financiera al 30 de diciembre del 2019. El ingreso relacionado fue reconocido en resultados en el año terminado al 31 de diciembre del 2019. De acuerdo con el 12, impuesto a las ganancias, ¿cuál es el total de la base de impuestos sobre los intereses por cobrar y cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre del 2019? Entonces, en este caso sería 100.000. Entonces, tendríamos que hacer el ejercicio y establecer. En el primer caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que tiene unos intereses por cobrar de 55.000. Y eso fueron los que quedaron registrados. Pero, ¿cuál es la base fiscal de esos intereses por cobrar? Dice, el ingreso relacionado con intereses será sujeto de tributación sobre la base del efectivo en el año siguiente. Las cuentas por cobrar tienen un valor de 10.000 en su estado de situación financiera al 30 de diciembre. El ingreso relacionado en el resultado para el año 30 de diciembre del 2009 fue reconocido en el año 2019. Entonces, en este caso, los intereses por cobrar tienen exactamente la misma base, por lo tanto no hay diferencia. En tanto que en el segundo caso, pues vamos a estar con una diferencia temporaria de cero, de una base fiscal de cero y una diferencia temporaria de 100.000. Siguiente pregunta o siguiente ejercicio. La compañía XYZ tiene una política para el uso de activos no corrientes hasta que ya no pueden ser operados y no tienen valor. El 1 de enero del 2019 adquirió un ítem de propiedad, planta y equipo en 100.000. Se deprecia en 10 años en línea recta. A propósito de impuestos, existe una reserva del 20% anual sobre la base de saldo decreciente. Existen dos tasas de impuestos, 15% para las utilidades de transacciones y 25% sobre las utilidades de enajenación. De acuerdo con NIC 12, impuesto de renta, ¿cuál es el impuesto diferido que debe reconocer la compañía a 31 de diciembre del 2019? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que se adquirió el 1 de enero y tenemos que establecer el impuesto diferido al cierre de ese mismo ejercicio contable. Que la depreciación es de 10 años, línea recta desde el punto de vista contable, y que para propósito de impuestos es de 20% anual sobre saldos decrecientes. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una base contable y una base fiscal. Como la base contable va a ser mayor, la base fiscal es menor, eso nos va a generar un impuesto diferido pasivo por 1.500. Bueno, ¿y con qué tasa? Pues en este caso específico no podemos aplicar una tasa del 25% porque no estamos hablando de una venta, estamos hablando de la utilización de ese elemento de propiedad, planta y equipo durante el ejercicio contable. Entonces, la tasa que debemos utilizar es el 15%. ¿Cuáles de las siguientes opciones deben ser reveladas por separado según la NIC 12, impuesto a las ganancias? Entonces, esto es súper importante que tengamos en cuenta las bases tributarias de elementos importantes sobre las que se calcula el impuesto diferido, el valor del impuesto de renta relacionado con cada componente de otros resultados integrales. Entonces, importantísimo lo que tenemos que tener aquí en este punto. Es más, si nosotros pudiéramos podríamos hacer la normatividad, o sea, coger cada párrafo de la NIC 12, podríamos llegar a la siguiente conclusión. En activo, si el valor contable es mayor que el fiscal, entonces estaríamos ante una diferencia temporaria imponible. Cuando el valor en libros es mayor al fiscal. ¿Cuándo es deducible?
cuando el valor fiscal es mayor al contable. Y en pasivos, pues realmente es lo contrario. Para que lo tengamos en cuenta. Entonces veamos el primer enunciado. Trabajamos el ejercicio y les muestro un impuesto de renta de la vida real, de una empresa de la vida real, porque pues aquí los ejercicios que yo estoy presentando son ejercicios con carácter didáctico, simplemente como para que entendamos la esencia de la NIS 12, pero ya les presento un impuesto diferido de una empresa real. Una empresa tiene a 30 de diciembre de 2005, primer año de actividad, el siguiente balance previo a la liquidación de su impuesto sobre la renta. Tenemos maquinarias 20.000, depreciación 2.000, terreno 5.000, cuentas por cobrar 3.000, efectivo y equivalentes 4.000 para un total de activos de 30.000. En pasivos tenemos unas cuentas por pagar de 7.000, unas obligaciones financieras de 3.000, por lo tanto un total pasivo de 10.000. El patrimonio está compuesto por capital, reservas y resultados. Sabemos que la depreciación de la maquinaria se está realizando al 10% anual sobre la base de 20.000 euros. La amortización fiscal es del 25% anual. Por ser una entidad de nueva creación, dispone de una amortización fiscal acelerada que le permite amortizar fiscalmente el activo durante los primeros 4 años. También se conoce que entre las deudas a corto plazo figura una sanción de 500 que se tendrá que pagar el año próximo y que se ha contabilizado como un gasto y que no es ni será deducible para efectos fiscales. La tasa de impuesto es del 30%. Se pide estimar el impuesto de renta corriente y el impuesto diferido y elaborar el estado de situación financiera. Entonces vamos a realizarlo por partes. Aquí tenemos exactamente el enunciado que les acabé de leer y vamos a empezar parte por parte. ¿Qué es lo primero que vamos a establecer? Realizar el cálculo de las diferencias temporales respecto a la depreciación, porque de acuerdo con el enunciado de que nos habla, que vamos a tener una diferencia en el activo es por la causación de la depreciación. ¿Por qué? Porque una es la depreciación contable y la otra es la depreciación fiscal. Por lo tanto, la base contable y fiscal de esa maquinaria va a ser diferente. Y en las cuentas por pagar también tenemos 500 que no son ni serán deducibles para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque la tenemos contabilizada dentro de las cuentas por pagar, pero no la debemos tener en cuenta para el efecto fiscal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer el análisis. Normalmente, una hoja de trabajo de impuesto diferido debe partir del balance de prueba. Entonces, partimos del balance de prueba. Empezamos a definir cuánto es la base contable y cuánto es la base fiscal. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferencias. Entonces, en este caso específico tenemos una base contable de 20.000, una base fiscal de 20.000. Como les decía, los demás activos de la compañía, pues el base contable y la base fiscal no van a presentar diferencias temporarias. Por lo tanto, solamente va a presentar diferencias la depreciación. Entonces, la depreciación, sabemos que contablemente es el 10% y fiscalmente es el 25%. El valor contable es superior a la base fiscal debido a la depreciación acelerada que se efectúa o que se permite desde la perspectiva fiscal. En este caso, se origina un pasivo por impuestos diferidos que se cancelará en ejercicios posteriores a medida que se vaya adecuando la depreciación contable con la fiscal. Era el mismo ejercicio que estábamos analizando al comienzo de esta sesión. Entonces,
es importante reconocer en los estados financieros esas diferencias temporales, esas diferencias en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estamos manejando base contable y base fiscal, lo que nos va a generar, en este caso específico y para este ejercicio, es una diferencia temporaria. Esa diferencia temporaria es de 3.000. ¿Por qué es imponible? Precisamente por lo que les estaba acabando de leer. El valor contable es superior a su base fiscal. ¿Cuánto es el valor en libros? Pues el valor en libros es de 18.000. ¿Cuánto es el valor fiscal? El valor fiscal es de 15.000. Entonces, esto nos va a generar un impuesto diferido de 900. La tasa de impuesto en este caso es del 30%. Como ya les había comentado anteriormente, para la causación del impuesto a las ganancias, pues en este caso siempre se debe llevar al gasto por impuesto a las ganancias, excepto que estemos hablando de otras partidas que están por fuera del resultado, es decir, las partidas que se conocen como otros resultados integrales, en cuyo caso pues, se deben llevar a otros resultados integrales. Entonces, en este caso vamos a llevar un débito a la cuenta de gasto por impuesto a las ganancias contra un pasivo por impuesto diferido. El siguiente punto es calcular las diferencias temporarias respecto a la sanción incluida en las cuentas por pagar. Entonces, exactamente lo mismo. Tenemos nuestro balance de prueba, tenemos la base contable, la base fiscal. Las cuentas por pagar no tienen diferencia temporaria. Las obligaciones financieras sí tienen una diferencia temporaria porque fiscalmente no me aceptan esos 500 por sanción. Entonces vamos a tener una diferencia de 500. En este caso, porque es permanente. El valor contable y la base fiscal es coincidente. Por lo tanto, no se origina ninguna diferencia temporaria, ya que el importe de tal pasivo no será deducible en ejercicios futuros. En este caso, se define como una diferencia permanente. En los ejercicios que nosotros habíamos visto respecto a partidas del pasivo, nos decía que era deducible fiscalmente en el momento del pago. Aquí el ejercicio nos dice, no, es que nunca lo vamos o sea, esa sanción no vamos a permitir que esa sanción nos generó un gasto. Ese gasto nunca va a ser deducible. Entonces, como nunca va a ser deducible, siempre va a existir esa diferencia permanente. ¿Por qué? Porque la parte fiscal o la base fiscal, en este caso, siempre va a existir esta diferencia hasta el momento que muy posiblemente aquí contablemente se pague esa sanción, ya no tengamos ese pasivo y pues aquí va a desaparecer esa diferencia. ¿Por qué? Porque así lo estima la normativa tributaria en ese momento y específicamente para esta sanción. En el caso de los ejercicios que estábamos viendo, que lo tenemos aquí en esta hoja 1, que vamos a dejarlo como nos decía, en el caso de los intereses por pagar, que serán, o los podemos tomar, tendrán base en el momento en que se efectúe el pago. O sea, cuando se tenga el pago ya realizado, entonces ahí sí se van a aceptar. Entonces aquí en este momento, pues sí vamos a tener una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque esa cuenta de gasto por intereses por pagar, el gasto por como tal, en el momento en que yo lo causo, pues no va a ser deducible fiscalmente hablando. Pero en el momento en que lo pague, la autoridad tributaria sí me lo va a permitir. ¿Qué difiere de la sanción? Que en la sanción sí nunca me va a permitir diferir ese gasto. Por lo tanto, estaremos ante una diferencia permanente. Es importante que este punto lo tengamos en cuenta en el momento de establecer las diferencias temporarias, porque pueden ser sencillamente diferencias permanentes. Entonces, están diferencias temporarias, diferencias permanentes. Las diferencias temporarias
pueden ser imponibles o deducibles. Tenemos que hacer el cálculo del impuesto de renta corriente. ¿Cómo realizamos ese cálculo del impuesto de renta corriente? Para el cálculo del impuesto corriente deberá tenerse en cuenta, partiendo del resultado contable, la diferencia del valor actual que existe en la maquinaria, base fiscal menor al valor contable y la sanción. Entonces, diferencia del valor de la máquina, reducción de la base imponible por el menor valor fiscal respecto al valor contable originado en el ejercicio, 3.000 euros. Deuda por sanción, aumento de la base imponible por una diferencia permanente que se origina por el gasto contable no deducible a efectos fiscales de 500. Entonces, ¿cuánto fue el resultado del ejercicio? Entonces, ese dato no nos dan, en este caso específico, nos están diciendo que el resultado del ejercicio es de 5.000. ¿Cuánto es la diferencia permanente? Que es una sanción no deducible. ¿Por qué? Porque ya nos indicaron que este pasivo no será deducible en ejercicios futuros. Por lo tanto, es una diferencia permanente. Diferencias temporarias, en este caso estamos hablando de la depreciación, que es el valor, la diferencia de esa depreciación contable versus la fiscal. Por lo tanto, ¿cuánto es nuestra base fiscal? Entonces vamos a tomar el resultado del ejercicio, esta sanción no deducible, pues tenemos que sumarla y vamos a restar la diferencia del valor entre la depreciación fiscal y la depreciación contable. Y lo vamos a multiplicar por la tasa de impuestos del 30%. Vamos a tener un pasivo por impuesto corriente. Aquí tuvimos en el ejercicio un pasivo por impuesto diferido de 900 y un pasivo por impuesto corriente de 750, el cual resulta de multiplicar la base fiscal por la tasa de impuestos. Entonces, esto nos da como resultado un gasto por impuesto a las ganancias contra un pasivo por impuesto corriente. Importantísimo. Si nosotros analizamos, cuando estamos haciendo la contabilización, la causación de nuestro impuesto de renta corriente y nuestro impuesto de renta diferido, en este caso, pues nos da ambos pasivos y no estamos afectando otros resultados integrales en el caso del impuesto diferido, sino estamos afectando directamente las cuentas de gasto por impuesto a las ganancias. En notas a los estados financieros, dice la NIC 12, debemos presentar una conciliación por el gasto de impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cuánto fue el resultado contable? Por la tasa de impuestos. Entonces, tomamos cuál no fue mi resultado contable. Mi resultado contable es el valor, mi resultado normalito, 5.000 por la tasa de impuestos. En este caso sería 1.500. La diferencia permanente por la tasa de impuestos. Entonces, nos vamos a establecer la diferencia permanente es de 500 por la tasa de impuestos. Eso nos genera un gasto por impuesto a las ganancias de 1.650. Pero esos 1.650 nosotros también, ¿cómo llegamos a él? Pues al calcular nuestro impuesto diferido corriente de 750, que fue el ejercicio que acabamos de hacer, teniendo en cuenta la depuración que se hizo, y el impuesto diferido, que nos dan los mismos 1.650. El gasto por impuesto a las ganancias, ¿cuánto nos dio? 1.650, menos el impuesto diferido, que son los 900, eso nos da el pasivo por impuesto corriente, que son los 750. Es decir, cuando nosotros estamos al cierre del periodo contable, realizando la causación tanto
el impuesto de renta corriente como el impuesto de renta diferido, es importante documentar en nuestra hoja de trabajo